La profesora Luisana Bisbe va a presentar Prohibido estacionar, se pinchan cauchos gratis, una propuesta sobre el componente interpersonal en el paisaje lingüístico caraqueño desde la pragmática y la lingüística sistémica funcional. Adelante, profe. Gracias, buenas tardes. Como acaban de escuchar, pues mi presentación se titula Prohibido estacionar, se pinchan cauchos gratis, una propuesta sobre el componente interpersonal en el paisaje lingüístico caraqueño desde la pragmática y la lingüística sistémica funcional. En el marco del proyecto institucional del IFAP, pues yo me propuse estudiar los enunciados directivos y el modo imperativo, primero por su recurrencia en el paisaje lingüístico caraqueño, es un fenómeno bastante común, y luego por su potencial interactivo. Con esto último quiero decir que no son unos mensajes que se encuentran solamente puestos allí, sino que quien lee el cartel o el destinatario necesita de alguna manera involucrarse, comprometerse en la acción que está siendo ahí mencionada y por otra parte, quien produce el cartel o el enunciador debe desplegar una serie de estrategias para lograr sus fines comunicativos. Entonces, esto es lo que me llamó la atención. Vemos allí la definición de las directivas, cuyo propósito es que el interlocutor cumpla con alguna acción o por el contrario, respete la prohibición. Vamos a ver algunos casos aquí. Vemos espacio recuperado y mantenido por Hotel Yare, entre exclamaciones, cuídalo. Tenemos también un cartel más o menos cotidiano de no pase en un área verde que vemos que está bien cuidadita. Tenemos también el caso de una calcomanía que alude a la disposición de las basuras y llama a no ensuciar las calles. Y bueno, se coloca allí un horario, que ese es como la parte de la información. Allí no se nota bien porque está muy pequeño, pero el enunciador institucional es el Consejo Comunal Cipriano Castro. Tenemos al lado un manuscrito en una columna que, bueno, tiene bastantes horrores ortográficos, que dice, no sea sucio, la alcantarilla con agua, no lo haga. Tiene la particularidad de que aquí no se menciona exactamente de manera explícita qué es lo que no se debe hacer, sino que debe, quien lo lee, inferirlo del entorno. Suponemos que probablemente sea o no botar basura o no hacer sus necesidades ahí en ese espacio. Y luego tenemos este que también es muy particular con esos coños enfáticos allí que nos hacen suponer que a la persona varias veces le bloquearon el espacio de salida del estacionamiento. Ahora bien, ¿qué pudimos ver aquí? Que se trata muchas veces de mensajes complejos que incluyen no solamente la directiva, sino otro tipo de estructuras que se encuentran, digamos, o atenuando o enfatizando la carga del mensaje. Esto fue lo que, digamos, me llamó la atención por el conjunto de estrategias que necesitan los enunciadores para llevar a cabo su estrategia comunicativa. Ahora bien, sucede con el caso de los imperativos, que también a través del lenguaje publicitario son muy utilizados, ¿no? Porque se le promete algún tipo de beneficio al cliente con la finalidad de atraer su consumo y que un manejo estratégico y creativo del balance costo-beneficio. Por ejemplo, vemos estas vallas publicitarias aquí, viaja tranquilo, usa Motul, que a través del imperativo nos está diciendo que, o se le está prometiendo al posible cliente, al comprador, que va a tener tranquilidad si usa estas líneas de productos que creo que son aceites y lubricantes para vehículos. Entonces está como esa relación de ese valor con el producto y esto por supuesto vende, es una estrategia para engancharlo. Luego tenemos la otra del Palacio del Bloomer, que es algo realmente muy simpático, muy creativo, porque es como un consejo, no te aferres a tu ropa interior como a tu ex, es hora de un cambio, sencillamente para decirle, bueno, que aproveche la oferta de boxer y panties que tienen allí que están ofreciendo. Ahora bien, ¿qué sucede?
Esta variabilidad en el uso de las directivas y del modo imperativo me llevó a replantear la propuesta inicial que yo tenía y consideré entonces pertinente el desarrollo de una investigación que aborda actos de habla, por supuesto, la pragmática lingüística y las funciones cursivas de las fórmulas de obligación, compromiso y capacidad en los enunciados públicos y semipúblicos caraqueños. Los siguientes objetivos que están expresados allí. Por una parte, identificar las expresiones de realización de los enunciados que transmiten significados de obligación, compromiso y capacidad en los espacios públicos y semipúblicos caraqueños. Segundo, establecer cuáles son los usos y funciones de las expresiones empleadas. Y en tercer lugar, determinar cuáles son los valores simbólicos implicados en el uso de las expresiones según los parámetros de lo deseable y lo indeseable presentes en la perspectiva cultural de los participantes en la interacción comunicativa. Esto último, por supuesto, muy importante, puesto que es lo que está detrás de lo que se lee explícitamente en los mensajes. Son los valores con los cuales se está negociando el evento comunicativo que vemos reflejado ahí en el paisaje lingüístico. Adicionalmente, yo estoy proponiendo un subproyecto, una línea de investigación que trata acerca del componente interpersonal en el paisaje lingüístico caraqueño desde el análisis del discurso. Y entonces tenemos allí como objetivos, por una parte, crear un corpus de enunciados provenientes del espacio público, semipúblico y privado caraqueño que expliciten la presencia del componente interpersonal del significado y describir y caracterizar desde la perspectiva de la metafunción interpersonal una muestra de enunciados provenientes del espacio público, semipúblico y privado caraqueño para determinar cuáles son las expresiones lingüísticas comunes y atípicas y los usos discursivos y valores simbólicos implicados en la interacción comunicativa. En este sentido, este subproyecto serviría como una especie de paraguas para cubrir tanto el trabajo que yo estoy haciendo como otros similares que traten del componente interpersonal. Ahora bien, hablo de mi trabajo en específico que estoy desarrollando en este momento y digo que el diseño teórico metodológico aborda las propuestas tanto del el enfoque del paisaje lingüístico, como podemos ver allí algunos de los autores más influyentes, sobre todo para el caso de los estudios en español, la pragmática lingüística también de Soris Abercate y también englobo la lingüística sistémica funcional de Halliday y Mathisen y de Higgins 1994. Ahora bien, en cuanto a los procedimientos metodológicos, distingo en mi exposición primeramente los destinados a la recopilación del corpus institucional según los parámetros de investigación con el enfoque de mensaje lingüístico. Esto quiere decir que se han ido recopilando textos de fotografías en espacios públicos emblemáticos de Caracas. En un momento inicial cumplí con esta actividad personalmente en varias salidas de campo. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis en mi presentación para hablar de la cooperación entre el Instituto de Filología Andrés Bello y la Escuela de Antropología de la UCB, porque esto se ha dado históricamente por la coedición del Boletín de Lingüística y también por el apoyo docente del IFAP al Departamento de Lingüística y Antropolingüística. Pero ¿qué sucede ahora con el proyecto institucional? Se incorporó el hecho de que los estudiantes del Departamento de Lingüística de Antropología eh, participen en las actividades de recolección del corpus. Y esto, por lo menos para mi caso particular, cuando estaban viendo el seminario de análisis del discurso en la cohorte 2025, primer semestre, yo les asigné como parte de sus evaluaciones del curso esta actividad de recopilación de muestras lingüísticas. Entonces, ellos, según unos parámetros que discutimos en clase, debían recolectar cada estudiante entre unas 15 y 20 fotografías que luego debían colocar en una carpeta digital y hacer un cuadro descriptivo de la recolección que incluyera la fecha, el lugar donde se había tomado la foto, la hora y también tenía como una parte interpretativa en la que ellos debían analizar los textos que habían encontrado allí
según la tipología de SER. Eh, ¿Qué sucede? Se hizo esto y luego esto se subió a un drive temporalmente mientras se incorporaba, digamos, a todo el corpus general. Verdaderamente, pues agradezco muchísimo los estudiantes que participaron en esto y compartieron sus fotografías con nosotros. De esta manera se pudo lograr recopilar 138 fotos para ese momento para la sección del corpus que yo estaba coordinando. Ahí podemos ver quiénes son los colaboradores de la Escuela de Antropología de la UCB. Tenemos a María Berusca Parra, Alejandra Macías, a Ángel Quintero, a Ana González y a Hazael Ardila como quienes estaban en ese momento cursando análisis del discurso conmigo. Mario Magarelli, él ya había aprobado en otro semestre la asignatura, pero también quiso incorporarse voluntariamente a esta actividad de la recolección de las fotografías. Así que a todos ellos, muchas gracias de verdad. Bien, en cuanto a mi investigación individual, elaboré un primer estudio piloto con 18 fotografías. Dentro de cada uno de los textos fotografiados se identificó la parte del mensaje que contenía expresiones directivas o con uso de imperativo y se tomó como un elemento central para el análisis. Cuando se trató de secuencias más complejas que poseían más elementos, bien fueran gráficos o escritos, la interpretación incluye la interacción entre todos estos componentes a partir de lo que expone Abercate en 1994. Ahora bien, para hacer la interpretación de los resultados en este estudio preliminar, agrupé los textos siguiendo las siguientes características. Por una parte, el tipo y forma de expresión del acto, luego la intención comunicativa, el efecto del uso del imperativo o su equivalente, el efecto de los recursos persuasivos o de atenuación énfasis si estaban presentes, la información del contexto, el responsable de la ejecución de la acción expresada en el enunciado, el participante afectado o beneficiado por la acción requerida y la proyección en el enunciado del estado de las cosas del mundo. Ahora bien, tomando en cuenta los parámetros que he mencionado hasta este momento, voy a pasar a describir algunos de los fenómenos identificados en el paisaje lingüístico caraqueño. En primer lugar, tenemos la prohibición explícita de conductas. Tenemos allí uno que dice, aprendamos a vivir mejor, no botes basura en calles y terrenos, en una calcomanía que está en una papelera, en un espacio público, en una calle. Y el otro que tenemos, de prohibido estacionar, se pinchan cauchos gratis. En el primer caso vemos que se está hablando de la disposición de la basura en el espacio público y bueno, se le invita al lector en este caso a que no la bote en cualquier sitio e implícitamente se le está diciendo, bueno, aquí está el pipote, deposita tus desechos aquí y tiene antes de la directiva como tal, tiene como algo que pudiéramos considerar una presecuencia que está entre signos de exclamación que trata de establecer una especie de comunión con el interlocutor, es decir, aprendamos a vivir mejor. Se apela a dos cosas. Por una parte, se utiliza la estrategia del nosotros pseudo inclusivo en la flexión verbal. Fíjense que dice aprendamos, es decir, no es solamente el lector del mensaje, sino el enunciador parece que también se está metiendo allí como una forma de atenuar la directividad del acto, por decirlo así, y también el valor de una vida mejor, es decir, construir ese entorno positivo no es un esfuerzo o algo solamente que se le está dando al destinatario, sino que también se hace como en conjunto. La idea es como trabajo de grupo, ¿no? Y entonces esta presecuencia con los términos de Habercate, pues lo que está haciendo pues, es atenuar precisamente la fuerza de obligación que viene después directamente hacia el tú de, bueno, no botes la basura en calles y terrenos, y digamos estas estrategias pues ayudan a la finalidad comunicativa en este caso.
Luego tenemos este de prohibido estacionar, se pinchan cauchos gratis. Es un cartel que está colocado, por supuesto, en la entrada de un estacionamiento, que es una zona privada, pero que da hacia un espacio público. Si notamos ahí de repente lo más curioso es esta de se pinchan cauchos gratis, porque la secuencia de prohibido estacionar es una secuencia bastante prototípica de prohibición de que bloqueen la puerta del estacionamiento. Este se pinchan cauchos gratis aquí es curioso porque se está colocando en un cartel que está más formalizado, que digamos está hecho para durar. Fíjense que seguramente se hizo con algún tipo de plantilla. Los colores imitan los de las señales de tráfico. Y tengo que mencionar que esa expresión se pinchan cauchos gratis ya había aparecido en otros espacios más informales, incluso manuscritos, en cartones o en otros soportes, en zonas, digamos, más populares, en otros espacios, digamos, y no se colocaba la prohibición de estacionar, sencillamente se decía, se pinchan cauchos gratis y se espera que el destinatario entendiera que allí no debía parar su vehículo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este caso? ¿Qué interpretación se le puede dar aquí? Por una parte, bueno, está la interpretación literal, que es como la amenaza de, bueno, si tú no cumples con la prohibición, mira lo que te va a pasar, y que presupone que quien está leyendo, pues en este caso, a quien va dirigido, al destinatario, pues puede que no tenga una conducta muy ciudadana y no sea muy considerado en evitar parar su vehículo y bloquear la salida. Entonces, por eso sería como la amenaza literal, ¿no? Sin embargo, por otra parte, yo también tomo en consideración y no lo descarto un componente, digamos, de la idiosincrasia del venezolano, que es recurrir como al humor o a la ironía. Es decir, no sería entonces la interpretación literal, sino como una manera de llamar la atención del interlocutor, como diciéndole, mira, ay, no seas así, ¿por qué me vas a evitar, me vas a bloquear el paso? Entonces, sería también como una estrategia un poco humorística, irónica allí. Como no sabemos cuál es la intención literal, porque yo realmente no me puse a preguntarle a quienes viven allí o a quien hizo el cartel cuál era la lectura, considero que de todas maneras esa ambigüedad que queda allí también es una manera pues como de lograr esos fines comunicativos y lo que se está buscando allí. Y hago mención entonces de lo que dice Abercate en 1994 sobre los enunciados o aserciones opacas. Y él refiere que son actos cuyo valor ilocutivo no queda claro, pero que permiten, en virtud de esa condición, ejecutar varias acciones comunicacionales al mismo tiempo. Y habla entonces del acto de habla múltiple, que creo que es un caso que se aplica aquí. Bien, luego tenemos otros ejemplos de lo que yo he agrupado como exhortación impositiva explícita para usar un producto o servicio o para ejecutar una acción. Vemos allí que está el cartel de espacio recuperado y mantenido por Hotel Yare, cuídalo, con signos de exclamación enfático. Y después tenemos uno de Plásticos Caribe que dice, crea un mejor futuro, reusa, reduce y recicla. Estos me parecen unos casos interesantes porque a diferencia de esperar, digamos, que sean voces institucionales o privadas particulares que generen la directiva, son marcas comerciales o de servicios. Entonces, llama mucho la atención, digamos, en un primer momento, que hagan esto porque más bien se supone que me están tratando de promocionar un producto para que yo lo compre y, oye, encima me vas a estar dando órdenes, exhortándome a hacer cosas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se lee esto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que en el caso de Hotel Yare, tenemos pues esta expresión exclamativa de exhortación que evidencia la intención de cumplimiento en términos de la lingüística sistémica funcional. La carga obligativa es alta, se requiere
que lo expresado se haga sin lugar a dudas, porque de lo contrario puede haber algún tipo de sanción o de reclamo. Sin embargo, hay anterior como una especie de secuencia asertiva que dice que es un espacio recuperado y mantenido por Hotel Yare. Ahora, ¿qué dices, Abercate? Dice que en estos casos se entiende que el enunciador está apelando al interlocutor para que juzgue la razonabilidad del mandato. Por eso la presencia como de esa presecuencia de justificación, es decir, cómo se arma la estrategia. Y entonces hablamos del uso de la cortesía negativa para contrarrestar la carga ilocutiva propia del acto y la imagen que pudiera, y la amenaza a la imagen que pudiera sentir el lector. Luego, en este caso de el cartel del rótulo comercial que identifica al negocio Plásticos Caribe, que luego vemos allí que tiene la señalización de los eh, ramos comerciales que ellos venden allí. Y finalmente lo que estamos trabajando aquí, que es crea un mejor futuro, reusa, reduce y recicla. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, en este caso estamos hablando entonces del tema ambiental, de por una parte los usos del plástico y por otra parte el cuidado de la naturaleza. Entonces, ¿cómo lo expliqué yo aquí? Yo me fui a la retórica y veo una asociación que constituye como un macrotopo en el sentido de un topoide. ¿Qué es esto? Un complejo de ideas culturalmente compartidas que fundamentan argumentos cotidianos. Las expresiones exhortativas entonces están allí porque considero que pueden basarse en dos principios. Por una parte, el tema ambiental es tan grave que justifica que el enunciador le exija a su destinatario que ejecute acciones que reduzcan el impacto del plástico en la naturaleza. Sabemos por el discurso de los medios, por las conversaciones cotidianas e incluso también en el ámbito académico, que el plástico es cuestionado por la dificultad para ser degradado. Y también está el tema de que el enunciador se proyecta a sí mismo, curiosamente, como alguien responsable en términos ambientales, a pesar de que comercia con plástico. Y de esta forma mejora su imagen social, obteniendo un impacto en cómo conciben lo conciben sus consumidores potenciales. Esto supone de manera implícita una comparación con los competidores, porque puede que esos competidores no se interesan tanto por el medio ambiente, pero se proyecta que Plásticos Caribe sí. Y en resumen, ambos principios estarían justificando la presencia de este tipo de actos. Para finalizar, tengo que decir que a través de la experiencia de recopilación del corpus institucional y el desarrollo del estudio piloto, se ha podido comprobar la pertinencia del abordaje discursivo desde la perspectiva interpersonal para el estudio del paisaje lingüístico caraqueño. Los datos preliminares muestran algunos de los patrones de interacción entre enunciadores y destinatarios a través de valores e ideales compartidos en su entorno social. Y se observan estrategias de cooperación, creatividad y evasión del conflicto, pero también pueden verse incluidos elementos de agresividad y amenaza a la imagen personal como recursos para el logro de los fines comunicativos. Ahora bien, como continuación de mi trabajo en este proyecto, tengo pensado ahondar en el estudio de un tipo particular de enunciados de obligación en situaciones informales, debido a que las evidencias muestran que es un campo de indagación interesante por rutas de negociación que se establecen entre los participantes del evento comunicativo. De igual manera, he visto la posibilidad de desarrollar un trabajo comparativo intercultural con un investigador que se encuentra fuera del país. Ambas propuestas y otras más que puedan llevarse a cabo permitirán afianzar la línea de investigación sobre paisaje lingüístico desde la perspectiva interpersonal que mencioné anteriormente. A continuación, pues pueden ver el listado de obras y autores que he mencionado aquí en esta presentación y que he utilizado para mi trabajo. Y bueno, no me queda más que agradecerles su atención. Muchas gracias.